Como decíamos, la, la voluntad que considera el ser humano como voluntad no es más que una expresión de deseo y en general está vertida a través de la mente y es la mente la rectora de esa voluntad, pero es que es la voluntad de la personalidad. Sin embargo, para conocer la voluntad superior o la voluntad del alma, o del alma superior, o de la mónada ya, se requieren ciertas cuestiones. Y a priori tendrían que ser tres cuestiones. Por un lado, una profunda devoción. Devoción quiere decir estar constantemente pensando en Dios. Eso es devoción. Así como un enamorado piensa en su enamorada constantemente, es devota de esa enamorada, el ser aquí en la tierra debe estar enamorado de Dios y pensar en Él. Eso es devoción. Ahora que vos estuviste en India, capaz puedas haber visto una expresión de devoción mucho más conocida de lo que, o mucho más intensa de lo que podemos llegar a ver aquí en Occidente. Sí, era impresionante. Ujú. Desde decirles que todos tenían la cara marcada porque todo el mundo iba al templo a la primera hora de la mañana. O sea, la cara, los símbolos que tiene, que se ponen acá es una marca de que fueron al templo. Y los hombres también se marcan la cara. Entonces, los que tenían la cara marcada ya sabías que iban al templo. O a la mañana hacen como un ritual antes de salir de la casa y le van rezando a uno de los dioses, al dios de la familia o a todos los dioses, o depende de cada familia. Y bueno, eso, como que desde el momento cero está Dios ahí presente en la cara de cada uno. Bueno, súper devocional, es algo que acá en Occidente no existe, o no existe tanto por lo menos. Después, esa devoción, naturalmente, nos lleva a lo que es la aspiración. En algunos lugares pueden llegar a encontrar que devoción y aspiración son sinónimos, pero en realidad la aspiración ya es algo que está más relacionado con el Agni Yoga. La devoción está más relacionado con el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Y es como vendría a ser el medio por el cual las energías del plexo solar se transfieren al corazón. Pero la aspiración, que es parte del Agni Yoga, en realidad es ya las energías del corazón se hacen subir hacia los chakras superiores, particularmente la corona. Por lo tanto, la aspiración, que vendría después de la devoción, es ya una forma de entrega a la divinidad. Si ya no es solamente estar pensando en la divinidad, sino además actuar con la conciencia puesta en Dios, que no es lo mismo que pensar y amar a Dios, ¿no? Porque uno puede ser muy devoto, pensar amar a Dios, pero cuando actúa, no ser, no actuar acorde a eso. Pero la aspiración indefectiblemente nos va a conducir a un accionar divino, porque naturalmente nos vamos a ofrecer como medios para que Dios se manifieste a través nuestro. Y sumado a eso, para poder escuchar la voluntad superior, lo que se necesita es básicamente silencio mental. En realidad no solo silencio mental, sino que la triple personalidad quede silenciada. Es decir, que el cuerpo físico ya no esté clamando para que se le satisfagan sus apetitos físicos, que el cuerpo emocional no sea un océano bravío que esté lleno de olas, sino que sea un lago calmo y que pueda reflejar
la verdad que existe en el plano astral. Y finalmente, que la mente esté completamente en silencio, de tal forma que pueda ser el instrumento por el cual el alma imprime su voluntad. ¿Sí? Recién ahí una persona puede conocer cuál es su propósito o cuál es la voluntad del alma. Por lo tanto, el trabajo de todos los yogas precedentes, digamos Bhakti Yoga y Raja Yoga, nos tienen que conducir a, perdón, vamos a agregar el Hatha Yoga. Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga nos tienen que conducir al perfecto dominio de esos tres cuerpos. Agni Yoga nos tiene que llevar o nos tiene que iniciar en lo que es la aspiración y la entrega a la divinidad completamente. Y naturalmente, en el mismo proceso del Agni Yoga o del yoga integral también, comenzar a hacer contacto con la voluntad superior. Y repito, eso solamente se logra en el silencio. Ahora, lo que tiene de particular todo esto, que fíjense, durante mucho tiempo el discípulo, el aspirante espiritual, mantiene un profundo deseo de querer conocer a Dios, mantiene un profundo deseo de querer conocer su misión, su propósito, para qué viene la tierra, cuál es su trabajo, cuál es el servicio que tiene que realizar, en dónde tiene que efectuarlo. Y lo cierto es que en la medida en que sostenga ese deseo, lo único que está haciendo es estimular su cuerpo emocional, porque es un deseo y el cuerpo emocional fluctúa con mucha violencia. Por eso, para conocer el verdadero campo de servicio de un discípulo y para que llegue a conocer su propósito en la encarnación, tiene que dejar de lado el deseo de querer servir y de querer conocer dónde tiene que servir y de querer conocer el propósito. Porque el propósito solamente se escucha en el silencio, no se escucha en el deseo. Y eso es una tarea ardua, porque vamos a decir que es un deseo relativamente elevado, porque también es nace desde una devoción, desde querer servir a Dios. Pero claro, ahora hay que llegar a comprender que para servir a Dios primero hay que estar en silencio. Y después de estar en silencio, sin quererlo, un día entra una gota de luz y nos dice, ahora empecé a caminar por acá. Y uno empieza a caminar y ya no tiene que preocuparse por qué es lo que viene. No, porque ya está entregado a Dios. Ya tiene la aspiración, esa entrega a la divinidad. Y esa entrega ya implica confianza. Ya dio el primer paso. Bueno, ahora serás guiado. Confiad. Porque a veces, cuando parece que no estamos haciendo nada, es cuando más estamos haciendo. Porque antes de llegar a conocer un propósito muy grande y un trabajo, y tener un trabajo espiritual muy importante, primero hay que haber hecho trabajos espirituales pequeños y hay que haber eliminado ciertos bagajes kármicos para poder estar más libre, para poder actuar con más libertad y poder prestar un servicio mayor con más libertad, lógicamente. Por tanto, reiteramos, lo más importante es mantener el silencio interno, procurar dejar todo deseo de servir y de encontrar el propósito, y simplemente dedicarse a aspirar a Dios, a la divinidad, al alma, nada más.
Cuando sea el momento oportuno, va a entrar la luz en la conciencia y nos va a guiar. Y todo lo demás también forma parte de esa guía. Por eso decimos, cuando pareciera que uno no está haciendo nada, está haciendo un montón. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo, comentar algo? ¿Qué sería no estar haciendo nada? Bueno, por ejemplo, muchas personas ven que no están realizando un trabajo espiritual importante, que no están, qué sé yo, ¿cómo decirte? Que simplemente hacen su trabajo cotidiano, el trabajo que les da remuneración y que llegan a la casa y hacen sus cosas. ¿Sí? Pero muchas veces, y sin embargo, internamente se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que puedo hacer? No se me ocurre qué hacer, no conozco qué. Ok, pero toda esa vida cotidiana es lo que lo prepara para un día llegar a conocer. ¿Sí? Y es justamente cuando no hacemos nada que podemos llegar a conocer cuál es el propósito. Porque cuando nos llenamos de actividades externas y cuando nos llenamos de pensamientos, porque el pensamiento también podríamos considerar en este caso como una actividad externa, porque no es el ser el que piensa, sino que es pensado, es dominado por la mente. Entonces, cuando ya deja de haber ese tipo de actividades, recién la persona puede estar en un silencio interno que le permita conocer, pero uno no tiene que preocuparse por nada. Ahora, cuando se ha logrado el silencio, cuando producto de ese silencio ha entrado una gota de luz que nos indica, bueno, ahora empieza a caminar por acá, uno tiene que actuar inmediatamente. Toda duda tiene que ser eliminada, porque si inmediatamente uno recibe desde su propia alma por dónde comenzar a caminar y comienza a dudar de eso, ¿cómo va a poder caminar? Tienen que empezar a caminar. Y es caminando que van a ir surgiendo dificultades internas y es caminando que se va a ir purificando para cada vez más escuchar con más claridad el mensaje que procede del núcleo interno del ser. Y lo que ocurre es que para escuchar y para actuar eso que uno escucha se necesita valentía, fortaleza, valor. Porque claro, internamente está la lucha de, ¿y si no es así? ¿Y si me equivoco? Pero uno tiene que seguir. ¿Mm? Presten mucha atención, por eso insistimos tanto. Agni Yoga es el yoga que tiene que ver con la voluntad espiritual. Porque en la medida que ocurre la silenciación mental y el ser comienza a prestar atención, en ese prestar atención entra como una ráfaga en la conciencia lo que tiene que hacer y tiene que estar muy atento para actuarlo inmediatamente sin dar tiempo a que la mente se entromezca y diga, no, pero eso no es así.
¿sí? Y si la mente se entromete y dice, no, eso no es así, estar tan atento y darse cuenta, ah, no, eso es solo un condicionamiento mental. Y al principio esas cosas van a ir surgiendo porque son pruebitas que vamos teniendo con cosas sencillas. Naturalmente, a medida que vamos caminando más y más, y el camino se nos va presentando cada vez más vasto, producto de todas esas pruebitas sencillas, ya no se nos van a presentar esas dudas, simplemente vamos a actuar, como si fuésemos un fuego que pasa y hace lo que tiene que hacer, punto. ¿Sí? ¿Alguno quiere preguntar algo o comentar algo? ¿Alguna vez les pasó eso? Fíjense, ahora, rápido, sin pensarlo, ¿pueden sentir el pulso del corazón? Rápido, sin pensarlo. ¿Lo sienten o no? Sí, no, rápido. Sí, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tomaste para pensarlo? Inmediato, apenas lo pregunté, ¿lo sentiste? sí, sí. Ok. En general de las veces no se siente. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón habla en silencio. Como el corazón habla en silencio, uno tiene que estar en silencio para poder escucharlo. Sí, Orne. Ahora, estamos hablando de un silencio interno, sobre todo, ¿no? Porque me imagino que en la vida cotidiana, eh, si uno lo tiene que estar haciendo constantemente, externamente no hay silencio. Por ejemplo, ahora la gata viene y me empezó a maullar al lado. Eh, Me imagino que aparte de que uno tiene que esforzarse por tener los momentos y espacios para estar en silencio total, justamente para llegar más profundamente, me imagino que llega un momento que internamente el silencio está ahí. Sí. El silencio es interno, no es externo. Siempre es así. Siempre es así. Porque lo que pasa es que cuando ese silencio interno comienza a expandirse, a ser más profundo, la persona empieza a percibir los mundos superiores, porque empieza a entrar en contacto con vibraciones superiores, que son de los planos superiores. Y al entrar en contacto con esos planos superiores, conoce la voluntad divina. Así es como ocurre. Pero ocurre en el silencio, porque en ese silencio uno percibe la vibración superior. Lo que uno percibe cuando se oye la voluntad superior no es una palabra. Lo que se percibe es una vibración.
Lo que ocurre es que después la mente lo traduce en una imagen, en una palabra, en una frase o en algo. Pero es una vibración. Cuando hablas de silencio interno, que uno está en silencio, externo, interno, ¿hay silencio cuando la mente, por ejemplo, está sentado tomando mate o contemplando algo, pero la mente como que es un torbellino? No, Ahí no hay silencio. no, eso no es silencio, eso es lo que estamos diciendo. Eso no es silencio. Claro, En esa condición mental nunca se puede escuchar al alma. claro. Bueno, pero ¿cómo se logra que la mente no hable? Prestando atención a que la mente habla. Ah, Fíjate, cuando uno se da cuenta que la mente está parloteando, simplemente se da cuenta, ese darse cuenta ya es estar en silencio. bien. ¿Sí? Esa atención ya conduce al silencio. Y después seguramente va a volver al mismo mecanismo porque está como encajado en un mismo ritmo. Pero en la medida en que uno sigue prestando atención y se da cuenta, y cada día presta más atención y se da cuenta, hasta que llega un punto en el que la brecha o el espacio entre un pensamiento y el otro empieza a ser cada vez más grande. ¿Sí? Hasta que de repente un día es infinito. Obviamente eso también podría ser una explicación de lo que es la expansión de conciencia. Más allá de los niveles físicos alimentarios. Cuanto más profundo y cuanto más expandido sea el silencio, mayor va a ser el espacio que abarque la conciencia. Porque va a registrar vibraciones mucho más elevadas. ¿Sí? La voluntad espiritual corresponde a una vibración muy alta. Por eso se necesita estar en silencio. Ahora, hace un rato decíamos, muchas personas creen que no están haciendo nada de servicio espiritual y sin embargo están haciendo un montón. Pasa que nosotros creemos que el servicio o el trabajo espiritual tiene que ser algo extraordinario, algo enorme, inmenso. Y la verdad que no es así. Por lo menos no en los principios. No, por supuesto que. Si no, seríamos todos maestros y enseñaremos como Master Choa, como Yogananda o como Krishnamurti. Pero no, se empieza sirviendo en el lugar donde está y la propia radiación ya sirve. De hecho, hoy, Olga, tú has compartido algo muy lindo. Eso que decía Yogananda de... Hay santos que se los conoce por todas las actividades externas que han tenido y hay otros santos que no los conoce nadie. Pero ¿de qué va que no los conozca nadie? Porque el santo sirve por medio de la radiación. Lo mismo nosotros. Cuando ocurre silencio en nuestro cuerpo físico, en nuestros átomos astrales y en nuestros átomos mentales, la persona se hace radioactiva. ¿Radioactiva de qué? De la energía del alma. Básicamente amor. Y eso es lo que se irradia. Y gradualmente crece el aura y gradualmente el campo expansivo de su aura es más grande y eso abarca muchas más almas que toca y beneficia con la radiación. Entonces, de vuelta, servir es, o perdón, estar en silencio es una forma de servir. Una vez que la persona se hace radioactiva, considerablemente radioactiva, se le puede empezar
desde la jerarquía, se le pueden empezar a otorgar trabajos más importantes. Pero los trabajos más importantes requieren mayor responsabilidad. Olga, ¿ibas a decir algo? ¿Se escucha? Sí. Perdón, estoy con la garganta medio tomada. Esto que vos decís en lo cotidiano, o sea, haciendo lo que nos toca hacer en el día, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra persona, la forma que lo hacemos, eso sería lo que suma, digamos, y no tanto esto de que, sí, pues yo muchas veces dije, pero yo no estoy haciendo sanación, yo no estoy, bueno, qué sé yo, pero no se me daba. Ok. Vamos a profundizar en eso porque está bueno. Sí, es eso, en las actividades cotidianas, incluso en lavar los platos, en ir a hacer las compras, en llevar a los nietos, a los hijos o a los sobrinos a la escuela, a la guardería, al parque, en todo eso. También se sirve cuando uno es radioactivo. Ahora, vos decís, pero siento que no sirvo porque no estoy haciendo sanaciones. Ok, si vos ahora te pusieras a decir, no, voy a empezar a hacer sanaciones para hacer un servicio, y lo haces más desde un autodisciplinamiento, esa voluntad sigue siendo una voluntad que proviene de la personalidad, no es voluntad superior. La verdadera voluntad entra como un chispazo, es un rayo que entra. Proviene sin ser llamada. Y por más que uno esté sirviendo y haciendo sanaciones y todo, sigue siendo algo forzado, entre comillas. Y no es completamente puro. Mi interpretación, perdón, a ver si estoy en lo correcto. Por ejemplo, en el tema de sanación, hacer sanación, pero con ganas, con entusiasmo, así como me gusta cocinar, bueno, así también quiero ir a hacer sanación. Eso sería, no que tengo que hacer porque hay que hacer servicio. Sí y no, claro. Decir, tengo que ir a hacer esto porque dicen que hay que hacer servicio, No sirve. en cierto punto va a ser un servicio, pero no va a ser un servicio completo, puro. Porque el verdadero servicio es una actividad espontánea del alma, es una expresión de amor. No implica una racionalización, es espontáneo. Pero así como no implica una racionalización y es una expresión de amor, tampoco está involucrada la cuestión emocional de sentirse motivado y tener ganas por eso y saltar en una pata por lo contento que está por hacerlo, porque eso es una expresión del cuerpo astral. Cuando estamos hablando de lo que es voluntad espiritual, esto es muy alto, ¿eh? Cuando se actúa cuando la voluntad desciende y actúase, como decimos, es un flash, es un rayo, ¡pam!, se actúa. No hay una racionalización como las comprendemos generalmente. No hay una emocionalidad implicada de sentirse súper entusiasmado y motivado porque eso es emocional. Simplemente se actúa, ¡pam! Y se hace de una forma impersonal. Lo que no quiere decir que cuando uno lo haga, no va a ser amable, no va a ser respetuoso, no va a ser cariñoso con la persona. No quiere decir eso. Es como que uno recibe un impulso y se pone a hacer lo que siente que tiene que hacer o lo que debe hacer. Sí, así. Sí, exactamente. Es algo innato que sale. Sí, es como innato porque proviene de la esencia pura, digamos. Ujú. Sí.
pero hay que dejar que eso aflore. Eso solamente aflora en el silencio. Y que inclusive, te pregunto para ver, para ubicarme, puede ser circunstancia en la que vos, si hubieses racionalizado, no hubieses ido a hacer lo que hacía, pero de pronto te encontraste haciendo y no sabes ni cómo llegaste ahí. Exactamente, por eso decimos hay que estar muy atentos porque nos llega, ¡pum! Y si la mente se cruza, lo más probable es que nos diga, no, no es así, o lo modifico un poco. Entonces nos entra el miedo, la duda, o nos confundimos. Inés, ¿iba a decir algo? Sí, por ejemplo, cuando uno hace por invocación sanación, que se piden los grupos de pránica y que muchos hemos participado, ¿eso sería también? ¿Qué cosa? ¿Sería algo innato o algo desde la mente? Y no, eso va a depender de con qué conciencia lo hagas. Está bien. Siempre Claro, va a depender con qué conciencia se haga. por eso cuando vos decías, Olga, de que vos no haces sanación, pero muchas veces vos participás de los grupos enviando sanación. Me Sí, sí, parece. invocativa, un pensamiento, una bendición para otro, es una forma de servicio. Claro. Sí, yo me refería a llevar un protocolo a cabo. Sí, algo un poquito más. Sí, que te toma ordenado. 2 horas, ¿viste? Entonces un servicio sacrificado, ¿viste? Como el Sí, que debería ser. bueno, bien. Ahora, dijiste la palabra servicio sacrificado y trajiste una palabra que es muy buena, sacrificio. El servicio sacrificado no implica dolor. La verdadera voluntad espiritual no implica dolor. Implica sacrificio, pero el sacrificio no es dolor. El sacrificio implica bienaventuranza. ¿Cómo es posible? Claro, porque sacrificio quiere decir hacer sagrado. De alguna manera uno sacrifica su tiempo, si se quiere, y se lo da a otro. Pero no es doloroso. No, por eso al principio yo te decía que tiene que ser algo que te surge espontáneo, que vos lo haces, pero no es con ese, si tenía que hacer tantas cosas y tengo que hacer Claro. esto que me pidieron. Bueno, vamos a ir recapitulando. ¿Por qué decimos que la aspiración es importante para conocer la voluntad superior? Porque la aspiración nos pone en el conocimiento de hecho, real, en nuestra conciencia, de que estamos como instrumentos para Dios. Entonces, cuando llega alguna situación en la que nos implica actuar, actuamos porque somos conscientes que somos un instrumento, punto. No decimos, pucha, tengo que hacer esto. No, porque nuestra conciencia ya está en Dios. Entonces, hagamos eso. Listo, lo hacemos porque la conciencia está en Dios. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que dije o no? Yo, Mazo. Sí, sí. Repito. La aspiración que tenía que ver con esto de entregarse a Dios y vivir una vida de entrega, que quiere decir también sacrificio en el sentido de hacer sagrada la vida. Esa aspiración que implica una entrega a Dios, quiere decir, ojo, la entrega va siendo gradual. No es que la entrega es inmediatamente completa. No, es gradual. A medida que se nos va abriendo todo. Pero cuando hay una entrega a Dios, si viene el chispazo, lo vamos a actuar porque es una entrega, estamos entregados. No va a implicar un esfuerzo. No va a implicar un esfuerzo en el sentido de
de que va a generar un conflicto de que, estoy viendo la tele, pero tengo que hacer la sanación. Estoy viendo esta película linda, pero tengo que hacer la sanación, que me llama este que está mal de la panza. Directamente me levanto, pongo pausa y voy a hacerla, porque ya estoy entregado. Ahora, cuando vos decís, a mí me resulta muy difícil, ya te había comentado la vez pasada, el concepto de Dios, porque está tan trillado, es igual que el amor, ¿viste? Entonces, cuando vos decís entrega a Dios, me parece un desconocido que no sé dónde está, ¿viste? No sé, Okay. relacionámelo con otro, con algo más cercano, como para que digas, bueno, me voy a agarrar de acá. Al alma, entrega al alma. Porque vos me decís Dios y parece la religión cristiana que yo me espantan las cosas que, bueno, que fueron, que pasaron, y es como que le puse una barrera, ¿viste? Y no me entra. El sol en Tauro. Obstinada. No, bueno. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, una entrega a la divinidad, a la jerarquía espiritual del planeta, al De eso logo me resulta planetario, posible. al logo planetario, al logo solar. Está mejor, ¿eh? ¿Qué eran los logos? ¿Por qué se diferencian en solar, planetario y cósmico? Bueno, eso es tema de otro momento. Después los mencionamos, porque si no nos vamos a ir de las ramas. Ya, ni siquiera es que nos vamos por las ramas, sino que saltamos a otro árbol. Orne. Puede ser conectarse más con el corazón, porque va, por lo menos ahí tenemos como, volvemos al silencio y de ahí volvemos como un pasito para atrás, Sí, poder conectarse con lo que es la divinidad, porque si sí. la divinidad también suena muy lejos. No, bueno, es que ahí está el tema. La divinidad suena lejos cuando todavía no la hemos conocido. Pero por eso empieza devoción, aspiración. La devoción a ese ser supremo que uno no sabe dónde está. En la medida que eso se va intensificando y se va purificando el deseo, y empieza a surgir la aspiración y la entrega a lo superior, la entrega a lo superior, díganle Dios como quieran. No sé a dónde íbamos. No sé a dónde íbamos. Ahí hablaban de la divinidad o de Dios o del universo. Ahora entiendo. Entonces, en la medida que va incrementándose la entrega a lo superior, en ese incremento de la entrega a lo superior, uno empieza a sentir que lo divino está en todos lados. Entonces ya no es algo lejano. Está acá, está en los ojos de la otra persona, está en una flor, está en una abejita que pasó volando, está en el pajarito de la mañana, está en el señor que cruzó la avenida tocando la bocina, también está en ese señor. Está en el colectivero que frenó de golpe y saliste volando. Está en todos lados. Pero eso ocurre en la medida que uno va aumentando su entrega y su apertura se va incrementando, va no intelectualizando, sino comprendiendo internamente, es una cuestión interna de que lo divino está en todos lados. Eso implica amor divino, porque el amor es esa energía, esa fuerza que produce unidad, ¿sí? Y después de tener cierta cantidad de amor, como habíamos dicho hace un rato, recién ahí puede entrar la voluntad divina. ¿Me siguen? ¿Me han seguido?
Esto lo voy a grabar, Sí, está grabándose totalmente. y después lo van a poder escuchar de vuelta si queda duda. ¿Sí? Ahora, lo importante en todo esto es que escuchen con el corazón, no con la cabeza. Escuchen Por con el eso que, corazón. Permitan que lo que se está diciendo penetre en ustedes. No procuren intelectualizarlo. Permita que penetre en ustedes. Se va a ir incorporando en cada átomo de ustedes. Después, ustedes van a ir comprendiendo y punto. por eso vos decías recién el tema de la devoción y de la aspiración, de elevar el estado de conciencia, más que comprender, es ir sintiendo, se va sintiendo. Son Ese Dios que está en todos lados, el universo, el planeta, lo que le quieras poner. Es como ir sintiendo. Sí, sí. A mí no me gusta decir la palabra sentir porque la palabra sentir tiene una doble connotación y en general la gente entiende el sentir y lo asocia más al siento la alegría, siento la tristeza. No, esto no es sentir nada de eso. El sentir tiene que ver con cuestiones emocionales, del cuerpo emocional. Sería más bien una percepción. Esto es percibir. Bien. La percepción es algo directo, algo que viene ya de los niveles búdicos o de la mente abstracta, de la mente superior. Pero Bien. si tú lo entiendes desde el lugar que yo lo estoy explicando, al sentir lo entiendes desde el lugar que yo lo estoy explicando, está bien. Pero yo lo aclaro por las dudas. ¿Orne? Justo tenía una pregunta en base a la percepción, porque antes estabas diciendo que uno lo percibe a través de vibraciones y que solamente lo puede como traducir en imágenes o en palabras. Ahora, en ese traspaso entre esa percepción y la mente, ahí no, o sea, uno tiene como que desarrollar mucho el discernimiento, me imagino, para poder no equivocarse o algo así, o capaz la voluntad espiritual es tan elevada que no hay forma de dudarlo, o sea, va como el rayo y listo. La voluntad espiritual pura ingresa cuando la mente está completamente pura. Justamente para que no ocurran esas distorsiones. Bien. Hay que seguir purificando. ¿Sí? Sí. Pero, más allá de que uno quizá todavía no tenga la mente completamente purificada, si hay un periodo en el cual la mente queda completamente silenciosa, puede entrar una corriente de voluntad espiritual. Es muy probable que inmediatamente entre la mente, entre en actividad. ¿Sí? Pero lo cierto es que cuando entra la voluntad espiritual, decimos, es la mente la que lo decodifica. Lo decodifica entre comillas, porque lo que quiero decir es, se comprende, no es un proceso intelectual, se sabe internamente. Como después uno tiene que llevarlo a cabo, de alguna forma, de algún modo tiene que utilizar la mente para organizarlo. La mente sirve para organizar. Por ejemplo, sé que tengo que hacer un viaje a tal lado y hacer tal. Lo sé internamente, no lo intelectualicé ni me entró como una imagen mental. Simplemente lo sé. Ahora, después tengo que intelectualizarlo porque tengo que buscar los boletos de avión, tengo que ver a ver cuál es el horario que mejor conviene, dónde se va a hacer y tal. Eso ya es un proceso que implica la mente. Pero es la mente guiada por una voluntad superior. ¿Sí? Pero cuando entra el chispazo de la voluntad superior, lo que ocurre realmente cuando la mente está limpita y no se entromete es paz
y silencio. Entonces, lo primero que perciben en el silencio, eso es. Eso es. Por eso hay que estar tan atento. Hay que estar súper atento porque apenas entra eso, inmediatamente le sigue el otro, pero inmediatamente. Por eso hay que estar tan atento cuando la mente no está limpia. Pero cuando el campo mental está limpio, entra ese rayo y es como una noche de tormenta. El relámpago, el trueno y un silencio. Silencio casi mortífero. El relámpago es el primer rayo. ¡Pum! El trueno es el segundo rayo. Y en el tercer, y en el silencio, todo eso se asimila en el corazón. Por eso, yo les insisto, cuando les estoy explicando algo, no me interrumpan. Porque se corta eso. Porque entra y como pasa sin tener que intelectualizarlo, si de repente viene una pregunta externa, como que me voy con la pregunta. ¿Sí? Entonces, no. Escuchemos con el corazón. Porque lo más probable es que la respuesta a su pregunta venga después, sola. O la puedan descubrir por ustedes mismos. ¿Me explico? Esto que ingresa en la conciencia, que no es la mente, que es la conciencia, produce un estado de imperturbabilidad. El cuerpo emocional no es agitado. Uno no sale violentamente motivado. No. Se dirige con paz. Porque en esa paz existe la correcta adecuación de los ritmos para cumplir con eso, en tiempo y espacio. Por eso, insistimos, cuando creemos que no estamos haciendo nada, probablemente estemos haciendo mucho. Porque se están calibrando los ritmos internos. Se están calibrando probablemente los pétalos del corazón para que posteriormente pueda albergar la voluntad espiritual, para que pueda retenerla en la conciencia. ¿Me siguen? Esto es muy importante, muy importante. No creo que vayan a encontrar un libro donde se hable de esto. Porque el mismo maestro Yoval Kul ya lo dijo que todavía no había libros que hablaran sobre la voluntad espiritual. Pero que en la medida que los discípulos fueran practicando el Agni Yoga iban a conocer la voluntad espiritual. Y es tiempo de que se empiece a hablar de eso. Y que se empiece a hacer contacto con esa energía.
Porque el otro día que hablábamos en la luna llena de Acuario, que el avatar va a venir y lo que justamente va a hacer fusionar el amor y la voluntad. Por lo tanto, como discípulos, necesitamos empezar a comprender lo que es la voluntad espiritual. ¿Me siguen? Hemos dicho un montón de cosas hoy. Súper profundas. Ahora todo esto tiene que penetrar en la conciencia. Y una cosa más que es muy importante. Muy importante. Súper importante. Para reconocer y llegar a conocer esa voluntad, se necesita un estado interno de alegría. Porque la voluntad espiritual da alegría. Nos da más responsabilidad, pero no es la típica responsabilidad del que trabaja en cualquier ámbito común que tiene un montón de responsabilidades, pero vive renegando con eso. No, esto da alegría. Y ojo, la alegría no es ponerse a saltar en un pie. Es una cuestión interna. Por eso también a la gente le suelo insistir, párese y mire la florcita. Si se cruza un pajarito, sígalo y véalo, porque eso da alegría. Empieza a cultivar la alegría. Ve a los perritos jugando. Ve a los niños jugando. Sí, Vero. Está bien si lo asocio a un estado de plenitud y de agradecimiento. Sí, que no es emocional. Sí, Sí. es agradecimiento. La aspiración espiritual y la alegría también implican agradecimiento. No es el agradecimiento de te doy gracias, gracias, gracias. No, es un estado interno que de vuelta tiene que ver con una entrega a Dios, a lo superior. No, a Dios, a lo superior. Sí. Entonces, esto es súper importante, ¿saben por qué? Porque uno se empieza a alivianar. Uno se empieza a alivianar de un montón de condicionamientos. De que tiene que hacer esto, de que tiene que servir, de que tiene que ir para aquí, de que tiene que ir para allá, de que... No, no, no. Alegremente. Sí. Para los que tienen la oportunidad de... O los que han tenido la oportunidad de verlo a Master Cho en videos. Master Cho enseñaba con una sonrisa. Y viajaba de un lugar a otro un montón de horas, un montón de veces días seguidos. Y, y re cansado y todo. Y que hacía un montón que no veía a la familia. Y sin embargo, él enseñaba con una sonrisa, siempre contento. Porque hay alegría en él. Bueno, así nosotros.